Bueno, ahora como les había comentado, vamos a trabajar con el diagrama de Haas. ¿En qué consiste un diagrama de Haas? Yo les había dicho que era más o menos una representación gráfica de un conjunto ordenado. Recuerden que un conjunto ordenado, que acá aparece, conjunto ordenado, es un conjunto cualquiera, donde esto, ahí está claramente con el menor igual, es una relación de equivalencia. Perdón, es una relación de orden, ¿sí? Así que eso era un conjunto ordenado. Vamos a tratar de dibujar los conjuntos ordenados. Acá hay un paso a paso de cómo realizar estos dibujos que se llaman diagrama de Haas, siempre partiendo, fíjense, de la matriz asociada. Tengo la matriz asociada y desde ahí vamos a seguir cada uno de estos pasos. Fíjense, anotar los unos tiene cada fila, determinar la fila con menor unos y dibujarlos a fijos, serían los elementitos que representa cada fila, pasar al nivel inferior, dibujar los afijos elementos que tienen sus... bueno, es bastante sencillo seguir estos pasitos, van a ver. Repetir hasta el final y de último ir al final escribir todas las relaciones, los lazos que tienen en función de las relaciones de los elementos. A ver, vamos a contar entonces, el primer paso decía contar la cantidad de unos que tiene cada fila. La fila de la A tiene 3 unos, ¿sí? La fila del B tiene 3 unos. La fila del C tiene 1 nada más. El D tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. La del E tiene 1. La del F 1. La del G 1, 2, 3, 4. La del H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. Y la del I tiene 1. Ya tenemos el primer paso. El segundo paso, ¿qué dice? Me fijo la fila con menos unos, que acá teníamos al F, al C, al E, al F y a la I. Serían los elementos que tienen menos unos. Entonces, primero dibujamos estos elementos. A ver si me entra acá. Voy a cambiar. No, me equivoqué. Vamos a dibujar entonces. C, el afijo sería este puntito. E, F y la I. Ahí dibujé los afijos de cada uno de los elementos que tienen menor unos, menos cantidad de unos, quise decir. Ahora, con 3 unos, porque del 1 pasamos al 3, con 3 unos tenemos el A y el B, los dibujamos abajo. A y su afijo, B y su afijo. Y ahora, con 4 tenemos el G, con 6 tenemos el D, y con 7 tenemos el H. Ay, me equivoqué. A ver, bien. H con 7. Bien, ya tenemos dibujados todos los afijos de todos los elementos en el orden que indica la cantidad de unos, digamos. Bueno, ahora el objetivo es arrancar, por ejemplo, de acá, del segundo nivel, o sí, del segundo nivel, y ver con quién están relacionados estos elementos. Y si tengo una relación, hago una línea. Por ejemplo, recuerden que yo en mi matriz asociada, si bien acá identifico la A, acá también tengo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, tengo el A con el A, eso va a pasar siempre porque es una relación de equivalencia. Entonces, fíjense que tengo, hay de equivalencia, no, perdón. Es una relación de orden, así que fíjense que tengo la diagonal principal todos unos, o sea que cada elemento está relacionado consigo mismo. Esa rayita no la vamos a hacer, sería un bucle. Los bucles no los vamos a usar por ahora. Pero veamos que la A está relacionado con el C. Entonces hago una línea hasta el C. El A está relacionado con el F. Me voy al F. Y el A nada más. ¿Sí? Está con el A, con el C y con el F. ¿Bien? Ahora me fijo el B. ¿Con quién está relacionado el B? El B con el B, que les decía que eso no lo vamos a hacer. El B con el C sería esta raya. B con el C y el B con el I.
¿Bien? Ya estos que tengo acá están todos, ya dibujé todas las relaciones. Vamos a pasar al G. Veamos, el G está relacionado con el A. Bien. El G está relacionado con el B. El G, acá, está relacionado, no, con el B no está relacionado con el A y con el C. Esa última línea no va. Con el A y con el C. Pero como es transitiva, no hace falta que haga una línea hasta acá. Se sobreentiende que si está relacionado con el A y el A con el C, se sabe que el G va a estar en relación con el C. Así que esa línea no hace falta. Bien. Estamos en el G. Con el A, con el C, con el F. Acá está el F. Con el F y con el G, que no hace falta, que eran los buclecitos, les decía que esos no los escribimos. Bien. Ahora, estamos en la bien. D. Vamos al D. ¿Con quién está relacionado con el D? Con el A. Veamos si está relacionado con el G. De G no está relacionado con el G, o sea que no puedo subir hasta acá. Tengo que ir directamente al A. ¿Sí? El G está relacionado con el A. G está relacionado con el C, que esa ya está dibujada porque es transitiva. Si está con el A, está con el C. Está con el D, perdón, chicos. Acá. El D con el A, el D con el C, que no hace falta escribirla, el D con el B, acá. D con el B. Esa hace falta escribirla. Esa no, porque es la reflexiva. D con el F. Y hace falta. Ay, qué feo que va a quedar esto. Pero si está con el A y el A está con el F, no hace falta que haga el rulo hasta la F. Bien, se queda ahí. Estamos en la D y D con la I. Tampoco hace falta. Entonces vamos a ver si podemos acomodar un poquito el diagrama. Vamos a borrar esta línea, esto y esto. Dibujar esto. Tenemos entonces abajo de la G, tenemos la D, a ver si me sale, y abajo la H. Esto era así, y esto era... borré más. Acá. No sé si ahí queda mejor. Y ahora vamos a la H, que la H tenía un montón de relaciones, estaba relacionada con la A. Veamos si la H está relacionada con la D. Está relacionada con la D. Entonces, si yo dibujo esto, va a estar relacionado con todo lo que ello está relacionado. Con la H, con la C, con la D, con la I, no con la G, no con la F. ¿Bien? Y así quedaría más o menos el diagrama de Haas. ¿Podría quedar más lindo? Podría quedar más lindo. La idea siempre es tratar de dibujarlo de modo tal que no se crucen las líneas. No se me ocurre en este momento cómo podría ser. Pero ha quedado bastante bien. Esa es la idea del diagrama de Haas. Esta es la que se me ocurrió a mí. Si de último ustedes lo intentan hacer y les queda otro, también vale. Lo importante, otro como por ejemplo, miren, yo acá tengo otro dibujado, que es la misma relación. Voy a dibujar con otro color. La misma relación, pero tiene otro diagrama de Haas. Acá está el C. El E, fíjense que está solo el E, puede estar en cualquier lado del diagrama de Haas porque es un elemento incomparable, no tiene ningún elemento abajo, ningún elemento arriba. F, I. Abajo de la I, la B. La A acá. Así. De la A a la G. De la G a la D y a la H. Este también puede ser otro dibujo de un diagrama de Haas
y representan la misma relación. O sea, cada uno hace el que puede. Yo tengo un, bueno, ¿bien? Bueno, esto lo vamos a sacar. Ustedes prueban después cuál se les ocurre a ustedes. Igual hay ejercicios. No me borró tanto como yo quería, así que dibujar. Lo vamos a borrar con la manito. Bien, sigamos. Fíjense ahora que a partir de un diagrama de Hash yo puedo rescatar la relación del diagrama de Hash. ¿Sí? Por ejemplo, yo les decía que los elementos reflexivos, o sea, nosotros sabemos que acá está el elemento A. Ah, tengo la goma. A ver, acá está el elemento A. No dibujo esto que se llama bucle. Eso no lo dibujo. ¿Sí? Porque sé que está, siempre va a estar porque estamos trabajando con una relación de orden, entonces no hace falta aclarar que eso está. Bueno, ahora, si el objetivo era rescatar la relación de acá, yo sé que van a estar todos los elementos de la identidad. Va a estar el AA, el BB, el CC, el DD y el EE. Entonces, ¿cómo voy a escribir la relación? Voy a decir que la relación va a ser esto que es la identidad. Así se simboliza la identidad sobre A. Unido a qué elementos, a qué pares van a estar en esta relación. Y vemos que el A está en relación con B. ¿Sí? Vemos que el A está en relación con el C. Acá y acá. Vemos que el B está en relación con el D. Lo escribí al revés. B está en relación con el D. El B, esto, y el B está en relación con el E, porque es transitiva. El A va a estar en relación con el D. El A va a estar en relación con el E. Fíjense, tiene este con este, este con este, este con este, y después todos los transitivos posibles. No sé si me estaré olvidando de alguno. Y ahora me voy para el otro lado. Tengo el A con el E, que ya lo había escrito. El A con el C, perdón, que lo escribí acá. El A con el B, que ya lo escribí. Y el A con el que también ya lo escribí. Veamos si me debe estar faltando alguno. El D con el E. D con el E. D con E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 2. El A con el A, el A con el C, el A con el D. Bien. El A con el E. Bien. El B con el D. B con el E. C con el D. Ese no está. C con D. Bien. C con D y C con E. Esos son los que faltaban. Entonces, a partir del diagrama de Haas, puedo rescatar la relación. Seguimos. Como estamos en presencia de un conjunto de conjuntos ordenados, tengo órdenes adentro de estos conjuntos. Entonces, si tengo orden, empecemos a buscar los elementos minimales, los elementos maximales, primer elemento, último elemento. Lo que me regala un conjunto ordenado. Veamos. ¿Qué dibujo de entrada? Elemento minimal. ¿Qué va a ser un elemento minimal? Fíjense que lo vamos a simbolizar así. ¿Y qué van a hacer? Todos los elementos, a ver, M es un elemento minimal. Si para todo elemento de A, si hay algo que está más por debajo del elemento, entonces son iguales. En realidad, ¿qué es lo que estoy diciendo acá con esto? Estoy diciendo que no tiene a nadie por debajo. ¿Sí? Esto quiere decir que no tiene a nadie por debajo. No hay elementos por debajo.
¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de recién, en el grafiquito, el H sería un elemento minimal porque no tiene nadie por debajo. Pero fíjense que E también es un elemento minimal porque no tiene nadie por debajo. ¿Sí? Esa es la idea de minimal. A ver. Primer elemento es muy parecida a la idea de minimal, solo que el primer elemento es la idea de primer elemento, ¿sí? Es el más chico de todos, pero tiene que ser el más chico que todos. O sea, que tiene que ser comparable con todos. P es primer elemento, si para todo elemento de A, todos los elementos son más grandes que P. Si vamos al ejemplo de recién, donde tenemos la E solita acá, E no es comparable con nadie. Si bien H es menor que todos, menos que E. ¿Sí? ¿Se ve eso? La E quedó afuera. H es el elemento más chico, pero comparado a todos no es más chico que E. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, este diagrama de Haas, este conjunto ordenado, no tiene primer elemento, tiene elementos minimales, como lo vimos, el H y el E, pero no tiene primer elemento. ¿Bien? Fíjense, bueno, con MI se simboliza al conjunto de los minimales, pueden tener más de uno, como lo vimos en el ejemplo, que era H y E. El primer elemento, bueno, el primer elemento existe solo si el elemento minimal, solo un elemento minimal, bien. Este es el primer elemento, es decir, que el conjunto de los elementos minimales sea único, sea unitario, se dice, ¿bien? Si tengo un único elemento minimal, entonces estamos en presencia de un primer elemento. Seguimos. Elementos maximales, ahora vamos a hablar de último elemento. Los maximales van a ser la misma idea del minimal, nada más que para arriba, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esta escritura acá? Que no tiene elementos por arriba. Si volvemos al ejemplo, vemos que C sería un elemento minimal, maximal, perdón. C, E, F, I, son todos elementos maximales porque no tiene nadie por arriba. Y como pasa recién, último elemento va a ser cuando sea el único elemento que esté arriba, es decir, que sea el más grande que todos. Para todo elemento del conjunto, el último elemento es más grande que todos. Volvemos al ejemplo y vemos que el C no es más grande que el E, ni más grande que el F, ni más grande que el I, y viceversa, ¿sí? Estos elementos que tengo acá no son comparables, no es uno más grande que el otro, así que este conjunto, el ejercicio, el ejemplito, no tiene último elemento, perdón. Y de nuevo la misma idea, que el último elemento va a existir solo si el conjunto de los elementos maximales es último. En síntesis, elementos distinguidos tenemos, a ver, elementos minimales que no tiene nadie por debajo. Si es un único, tiene primer elemento. Elementos maximales que no tiene a nadie por arriba. Último elemento si es el único. Son conceptos duales, ¿sí? Si nos acordamos de uno, nos va a salir el otro. Bueno, veamos ahora ejemplos de diagramas de Haas de conjuntos ordenados y determinemos los elementos distinguidos. Donde ese es el diagrama de Haas, por lo pronto no me interesa encontrar la relación, el conjunto. Busquemos los elementos distinguidos, a ver cómo simbolizamos. Los minimales eran con M minúscula, el primer elemento era con M mayúscula, y los maximales eran más, y último elemento más. Bien, vamos. Entonces, no quiero dibujar con rojo, vamos a cambiar el color, veamos. Tiene elementos los minimales, era un conjunto, ¿sí? Veamos si tiene elementos minimales. Y acá puedo ver que el A es minimal. ¿Por qué? Porque no hay nadie por debajo del A. El A es minimal.
¿Qué pasó? Como es unitario, es un conjunto unitario, es un único minimal, puedo decir que es primer elemento. Veamos ahora los maximales. ¿Quiénes van a ser maximales? G, H, J y F. ¿Por qué? Porque no hay nadie por arriba de ellos. G, H, J y F. Pero como son un montón, no tiene máxima. Primer elemento, perdón. Maximal, perdón. Ay, ahí se me salió. Último elemento. Primer elemento, último elemento. Bien. Pensemos en este. ¿Quién va a ser? ¿Quiénes van a ser los minimales? Los minimales, recordemos que son los elementos que no tienen a nadie por debajo. Entonces acá me va a quedar el A y el J. Y como este conjunto no es unitario, no existe el primer elemento. Me parece que lo digo al revés. No existe sí el primer elemento, bien. Ahora veamos los maximales. ¿Quiénes serían los maximales? H. Bueno, como es unitario, va a ser el último elemento. ¿Sí? Entonces, minimales y maximales, a ver acá. Elementos minimales, primer elemento. Elementos maximales, último elemento. ¿Siempre existen? Primer y último elemento no siempre existen, pero los otros sí. Siempre existen elementos minimales y elementos maximales. Ya veremos. Este es el ejemplo que hicimos recién. Bueno, ahora vamos a ver elementos distinguidos, pero vamos a pensar en un subconjunto del conjunto ordenado. ¿Sí? No vamos a pensar en todo el conjunto ordenado. Veamos, por ejemplo, y es más o menos la misma idea. Definición, tengo un conjunto ordenado, un elemento se llama cota inferior de un subconjunto si, fíjense, es más chico que todos los elementos del conjunto. Ahora no estoy hablando de todo el conjunto ordenado, solo de un subconjunto. Bien. Cota inferior. El conjunto de las cotas inferiores lo vamos a escribir así. ¿Qué me dice? Fíjense, veamos el ejemplo. A ver si se ve. Determinar el conjunto de las cotas inferiores del subconjunto A, B, C y E. Identifiquemos el conjunto. El conjunto es A, B, C y E. Este es el conjunto. Bien, ahora tengo que ver qué conjuntos, voy a escribir acá, a ver si me entra, C y cotas inferiores. Todos los elementos del conjunto, fíjense que las cotas inferiores están en A, ¿sí? O sea que puedo salir de afuera del subconjunto. Son todos los elementos del conjunto que son menores que los elementos de S. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Todos los elementos que sean más chicos que esto que he marcado acá. Y el único que verifica eso es el A. ¿Sí? Chequen que el A, recuerden que estamos en una relación de orden, entonces cada elemento es más chico que el mismo por reflexividad. Entonces, el A es más chico que el A, y por el diagrama yo puedo ver que es más chico que el C, que es más chico que el D y que es más chico que el E. Entonces, la cota inferior del conjunto S es A. ¿Bien? Veremos, no, ustedes tendrán que hacer ejercicios y si aparecen dudas, obviamente me consultan. ¿Por qué les digo? Porque vamos a pasar a otro ejemplo, bien. Pensé que se terminaban los ejemplos de cotas inferiores. Acá, cota inferior, recuerden, del conjunto S, la cota está en cualquier lado, pero es la cota de esto. Y S es D y E. D y E es esto, si no me equivoco. ¿Bien? Bueno. El conjunto de las cotas inferiores
ds, ¿qué va a ser? Todo lo que esté por debajo que ds. B, B está por debajo de D y de E. A está por debajo de los dos. C no está por debajo de D. Así que C no va a formar parte de las cotas. Solamente estos dos. Los elementos, las cotas inferiores en este caso, tienen que ser menor que todos los elementos del conjunto. Y acá C claramente no es menor que D, así que C no va a formar parte del conjunto de las cotas. ¿Bien? Y ahora, en contrapartida, la misma idea, pero con cota superior. Lo mismo. Tengo un conjunto. Las cotas superiores están en cualquier parte, pueden formar parte del subconjunto, como lo habíamos visto en este ejemplo. Acá el subconjunto era A, B, C y E, y la cota inferior forma parte del conjunto. Lo mismo con el supremo, con la cota superior. Lo importante es que sea menor o igual que todos. Fíjense, en este ejemplo, en este caso, cota superior tiene que ser mayor o igual que todos. Tomo este conjunto. El conjunto de las cotas inferiores es A, ya lo habíamos visto. Pero el conjunto de las cotas superiores de este conjunto, ¿qué va a ser? F no, porque F no es mayor que E, ni D. J, cota superior. J, sí, porque fíjense que J, al ser mayor que E, va a ser mayor que todos. H, idem, al ser mayor que E, va a ser mayor que todos. Y E es mayor que todos también. Entonces también forma parte del conjunto de las cotas superiores. Bien, la misma idea, pero ahora mirando las cotas superiores. En este caso podemos ver que las cotas superiores de este conjunto que tengo marcado acá va a ser ¿quién? El de las inferiores tengo este elemento y este elemento. Pero el conjunto de las cotas superiores no lo dice el ejemplo, pero ¿quién sería? Cotas superiores. H no es mayor que D, J no es mayor que D, G no es mayor que E. Entonces, a ver, ya no puedo más. Esto no tiene cotas superiores, ¿sí? Y por último, creo yo que es lo último que vamos a ver ahora, los ínfimos y los supremos, que tiene que ver con esto de las cotas superiores e inferiores. Fíjense que el ínfimo es la mayor de las cotas superiores. El ínfimo es la mayor de las cotas superiores, de las cotas inferiores, y el supremo es la menor de las cotas superiores. Y ahí está simbólicamente. ¿Bien? Veamos si tengo algún ejemplo. Un ejemplo está todo desarrollado. Tengo un conjunto ordenado y fíjense que tengo dos subconjuntos. Y se juega con los dos subconjuntos. Por ejemplo, me dice que, bueno, A es A, B, C, D, F, G, H. S es A, B, C. Esto. Y S2 es el otro conjunto. Bien, veamos. Me dice que encuentro los elementos distinguidos. Que bueno, S1 y S2 son dos subconjuntos ordenados. Que encuentro los elementos distinguidos y que veamos. Parece uno. Los elementos distinguidos. El mínimo
Se me están volando las cosas. Eh, para A, porque los elementos distinguidos son del conjunto A, el mínimo es A, el menor elemento, el más chico de todos, y por lo tanto va a ser el primer elemento. Y el mayor, el último elemento, los maximales, tenemos D, H, perdón, G, H y F, ¿sí? No hay nadie por arriba de ellos. Bueno, ¿cómo era la idea? Si los elementos minimales eran únicos, entonces tiene primer elemento. Y si los elementos maximales eran únicos, entonces tiene último elemento. Como no es unitario, no tiene último elemento. Y lo de las cotas, acá está en el cuadrito. No, no me puedo correr más. Acá está en el cuadrito, fíjense. Las cotas inferiores de este conjunto. A ver si le cambio. No. De este conjunto. Tengo que ver el... No, está muy sucio. Ahí va. Vamos a borrar todo. Bien. Entonces digo, de este conjunto. Las cotas inferiores de este conjunto sería el A. ¿Sí? Y es el más grande, de hecho es el único de las cotas inferiores, o sea que coincide con el ínfimo, la del ínfimo. Veamos, acá de este conjunto, el supremo sería, las cotas superiores serían E, G y H. E, G y H. Pero el supremo es la menor de las cotas superiores, o sea que sería E. Bien, vamos a borrar para jugar con el otro conjunto. Ahora, pensando en este, no, se me fue la mano, no es con el C, solo E, H y F. Cotas inferiores tenemos C y A, porque A es menor que todos. B ya no va a ser una cota inferior porque no es menor que C. Entonces, cotas inferiores, C y A. Bien. ¿Cuál es la mayor de las cotas inferiores? C. Ahí tenemos el ínfimo. Bien. Ahora, recuerden, tenemos este conjunto, cotas superiores. Alguien que sea más grande que todos. Y no hay, porque el H es más grande que el E, pero no es más grande que el F. Entonces no hay cotas superiores, y al no haber cotas superiores, no van a haber supremos. Y eso sería todo por hoy. Después les mando, no, les mando al grupo, al grupo la práctica pertinente. Cualquier cosa me consultan, chicos.